Este video se llama La Cabaña. ¿Por qué? Porque La Cabaña es una de las películas que recomendé hace algunos días en mi Instagram. Y honestamente, creo que es la película, creo no, estoy segura que es la película más hermosa que he visto en mi vida hasta este momento. Es el mejor autorregalo que me puedo haber dado hasta el día de hoy. Para quien no ha visto La Cabaña, abajo voy a dejar el link, pero les cuento, La Cabaña trata de cómo la película nos explica cómo, cómo vemos la palabra de Dios desde diferentes puntos de vista, ¿no? Acá ponen una situación bastante trágica de un padre para explicar la situación de papá con su hija, para explicar cómo nosotros solemos ver a Dios ante las circunstancias difíciles que nos pudieran estar ocurriendo en nuestra vida. Quería hacer este video porque hubo muchas reacciones, tanto buenas como malas, pero me pareció muy interesante cómo habían personas que reaccionaron mal, pero mal haciendo malos comentarios, no me los mandaron por el privado. Este, Diciendo que yo había evangelizado la cuenta y todo esto, ¿no? Aparte que llevo bastantes días haciendo publicaciones, bueno, llevo bastante tiempo haciendo publicaciones referente a Cristo o a Dios. Pero la cuestión es que yo no lo hago por conseguir más seguidores, sino que lo hago porque tuve mi propia experiencia de vida. Y quería compartírselas, ¿no? Porque pienso que muchas personas creen que fue que una persona vino y me echó el cuento de Cristo, de Dios, y yo decidí creerle. Eh, para empezar, si me conocen o no me conocen, mi nombre es Alejandra Sarmiento y yo siempre tuve una vida bastante complicada. Hace muchos años, pues hasta hace 5 años, que yo decidí empezar a cambiar mi vida en todo el sentido de la palabra. La gente me suele seguir en mis redes sociales porque yo he perdido 70 kilos, pero más allá de eso, yo tengo una transformación de vida, la cual yo considero maravillosa desde cualquier punto de vista. Empezando porque dejé entrar a Dios en mi vida, aunque esta palabra sea demasiado trillada y mucha gente le tenga como que asco, porque yo fui una de esas personas que le tenía asco a esta palabra o a esta frase. Quiero contarles mi experiencia. Yo he tenido una vida bastante complicada, aparte de la obesidad, pues mi papá y mi mamá se divorciaron desde que yo estaba muy pequeña, viví separada de mi papá por muchos años, viví con mi mamá mucho tiempo, que sufre bipolaridad y esquizofrenia, sufrí muchos maltratos, más que físicos, psicológicos. Eh, Cometí muchos errores en mi vida y yo siempre le echaba la culpa de eso a Dios. Porque yo siempre decía, si hay una persona tan bondadosa, si existe un ser tan bondadoso, ¿cómo es posible que mi vida sea una mierda? Porque estamos claros, o sea, ¿cómo es posible que mi vida sea una mierda si existe alguien tan bondadoso, ¿no? Y, y la verdad es que a mí mucha gente me intentó acercar a Dios y yo me negué muchas veces. Yo pienso que conocer a Dios no se trata de que alguien, o que tú veas este video y digas, ah, voy a ver a Dios. Yo pienso que encontrarse con Dios o encontrarse con Cristo es una cuestión personal que cada quien debe vivir a su manera. Yo, por ejemplo, yo ya había empezado un año de proceso de pérdida de peso, y es imposible no hablar de proceso de pérdida de peso porque por ahí empezó todo. Y no sé, yo volví un día a entrenar y me empecé a sentir muy triste, pero no una tristeza como la depresión, sino una tristeza mucho más profunda. Y ahorita lo logro canalizar de esa manera, pero antes yo no lo entendía. Yo estaba en mi mente, lo que yo decía no era lo que yo hacía. Y era como que si alguien respondiera por mí, pero yo no sabía qué era. Yo pensé que estaba deprimida y tal, y como que dejé que las cosas siguieran ocurriendo. Llegó mi papá, discutí con mi papá, discutí con una persona con la que estaba trabajando en ese momento. Y bueno, aunque esto es una cosa que yo le he contado a mis psicólogos y algunos me han dicho que eso es puede ser una cosa cerebral y tal, no sé qué, bueno, cada quien tiene su punto de vista. Yo le voy a contar lo que a mí me pasó. Bueno, mi papá me mandó a bañarme, me dijo, anda, dúchate.
para que se te pase, porque probablemente que tuviste un mal día, porque ya saben, sufrí de depresiones o sufro de depresiones aún porque estoy en ese proceso de superarlo, pero mi papá pensó que era eso, que estaba deprimida. Cuando yo fui al baño, me duché, yo empecé a darle golpes a las paredes, empecé a rompí la poceta con mi cabeza, rompí el lavamanos, despegué una cerámica. Mi papá tuvo que romper la puerta del baño para sacarme, tuvo que ayudarse con unos tíos, unas tías, según me cuentan, porque de verdad que yo no me acuerdo de eso. Yo me quería suicidar, yo vivo en un segundo piso y vivo cerca del techo de la platabanda, ¿no? Y yo, según cuentan, porque repito, yo no me acuerdo mucho de eso, yo quería suicidarme, lanzarme por el techo. Y mi papá me agarraba para evitarlo, y yo, según me contaban, yo actuaba como un animal, yo me quería lanzar y empecé a decir todo lo malo que yo había hecho. Empecé a decirle a mi papá todo lo que yo había hecho, que si yo me había drogado, que si yo los había robado, que si yo había tenido relaciones promiscuas, o sea, un montón de cosas que obviamente uno dentro de la claridad no le dice nunca a un padre o a ningún familiar. Y lo único que sí me acuerdo es que mi familia me decía que no importaba, que ellos me aceptaban y ellos me querían tal cual como yo era o la situación que estaba pasando, ¿no? Y bueno, al final una tía empieza a rezarme, empieza a rezarme y empieza a tocarme la cabeza y yo vuelvo en sí, porque yo no me acuerdo de nada de eso. Y ahí sí me acuerdo. Yo nunca, o sea, yo estaba deprimida muchas veces, pero yo nunca me había sentido tan triste como me sentí esa vez. Yo me sentí profundamente triste, me sentí muy mal, muy mal. Nunca me había sentido tan vacía. Es un vacío que no sabría cómo explicarlo. Y cuando eso sucede, eh, yo vuelvo en sí, obviamente estaba toda golpeada, toda moreteada, tenía la cabeza rota, o sea, y yo no entendía lo que pasaba, pero sí me sentía muy vacía. Me sentía muy triste. Yo nunca me había sentido tan triste en mi vida, de verdad. Y bueno, una tía me regala este libro. Esa tía que me rezó. Y ella me dice, antes de acostarte, léete el Salmo 91. El Salmo 91. Este está acá. No sé si se ve bien. Y yo le empiezo a leer. Podría leerlo ahorita, pero probablemente me ponga a llorar. Eh, Cuando yo leí el Salmo 91, yo no me sentí más nunca vacía. De hecho, eh, hay personas que me llevan a la contraria, pero cuando yo leí el Salmo 91, yo sentí que alguien me abrazaba. Es, es, es una, es una cosa muy, muy... Habrá quien lo crea y habrá quien no lo crea, ¿ok? Pero yo sentí que alguien me abrazaba y yo no me sentí vacía. Y yo sentí, pero no es un abrazo de que alguien te abraza, no. Yo sentí un abrazo cuando tú, no sé si tú has escuchado alguna vez esa frase que dice que cuando sientes que alguien te abraza y tu corazón se completa, o cuando escuchas que alguien te abraza y todo tiene sentido. Bueno, yo cuando recé el Salmo 91, yo sentí eso por primera vez en mi vida. Y yo considero, porque habrá quien crea que no, que Dios por primera vez estuvo en mi vida en ese momento, pero era porque en el fondo de mí yo quería sentir eso. Yo quería, lo necesitaba realmente. De ahí cuando dicen que para entender a Dios o para creer en Cristo, tienes que ser tú quien le abra tu corazón. Y eso fue lo que me pasó a mí. Y desde ese momento yo creo en Cristo, creo en Dios y creo
en la Biblia. Obviamente estoy empezando, yo pienso que creer en Dios, creer en Cristo es un trabajo de mucho estudio. No es solamente como que el hecho de que, yo creo en Dios y listo. A Dios hay que aprender, hay que aprender a entenderlo. Y, y, y bueno, y no se trata de vivir bajo las reglas o de estar clavado en una iglesia o lo que sea, sino a leer y actuar. Porque honestamente, desde que yo vivo al lado, al frente, por detrás de este señor, mi vida cambió maravillosamente. Yo desde ese momento decidí creer en algo y decidí creer en él. Y yo no voy a decir que a partir de ahí todo fue maravilloso. No, a partir de ahí empecé a entender por qué hay cosas negativas y por qué hay cosas positivas. Y que toda cosa negativa tiene un significado y que cada situación en la que vivo tiene un aprendizaje. Y yo pienso que esa es una manera maravillosa de vivir porque creo que la vida no es tan mala como muchos creen. Y Dios es súper benevolente y yo cuando he pedido, me han dado, eso me da un poco de miedo, siempre lo comento, me da un poco de miedo, porque yo pido y se me da, pero también yo doy. Y cuando doy no es que me hinco en el suelo a rezar o voy a la iglesia, simplemente soy buena persona, intento hacer las cosas de la mejor manera posible, eh, intento hablar con la verdad, siempre intento hablar con la verdad, creo que el 99% de mi tiempo, capaz cuando digo que voy llegando tarde, pero siempre intento hablar con la verdad. Hay muchas cosas que debo cambiar y de verdad desde que vi la película de la cabaña, de no entender muchas cosas como que empiezas a entender muchas cosas más. Para que Dios me ame no necesito ser la persona más perfecta del mundo, simplemente necesito intentarlo una y otra vez, creerlo y actuar de la manera que vayan en concordancia o vaya en línea de este libro que de verdad es maravilloso. Estoy aprendiendo, no lo conozco demasiado. Este es un testamento pequeñito. eh, Obviamente me falta mucho por aprender, pero bueno, quería darle mi historia. Capaz algunas personas se sentirán identificadas, otras no, otras odiarán este video. Pero yo pienso que hay que vivirlo para entenderlo y hay que querer hacerlo. Gracias por ver este video. Y vean la película. Les voy a dejar el link. La van a amar.